El concepto de éxito hoy en día va muy asociado con la fama, el dinero, con la validación, con el reconocimiento, la acumulación de bienes. Si acabas logrando riqueza, siempre necesitas más, siempre tienes que tener más, compararte. Entonces como que nunca es suficiente. Cuanto más deseos tengas, es más probable de que seas más infeliz. Y siempre que tú consigues algo, es como que ya tienes que ir a por lo siguiente. Y entras un poco en esa rueda de la rata muy peligrosa que te lleva constantemente a compararte. No tenemos que olvidar que nuestro cerebro de manera inconsciente tiende a compararse. Yo puedo tener un móvil porque hace unas grabaciones muy buenas y porque eso me puede ayudar a mí a hacer algo que me está dando propósito. Eso es una cosa, y la otra es que tú creas que necesitas ese móvil para ser feliz, porque es lo que necesitas. También muchas veces actuamos de una manera que luego nos arrepentimos y pensamos, si yo no quería actuar así, si yo realmente me gustaría ser así a nivel económico y con eso te puedes comprar ciertos caprichos alguna vez, pues está genial, pero que eso sea una consecuencia de tener un concepto de éxito que vaya asociado a cómo debes actuar y no tanto a lo material. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente. Y hoy vamos a hablar sobre cuál es tu concepto de éxito. Como siempre, vamos a arrancar con las dos frases que definen o resumen el episodio de hoy, el tema del que vamos a hablar, que es un tema muy importante y lo vas a ver. Y la primera es de David Tech, escritor del libro Indomable, creador del canal de YouTube La Ducha Fría, y esta frase dice lo siguiente: no veas el éxito como un destino al que llegar, sino como una senda que recorrer. La siguiente frase es del psicólogo canadiense Jordan Peterson, al cual voy a tener el honor de ver en directo dentro de unos meses en el Within Center aquí en Madrid, y su frase dice lo siguiente: no te compares con otra persona y compárate con quien eras tú antes. Sergio Cruz al aparato, con Chus a mi lado echándome una mano para que salga todo lo mejor posible. Y bueno, pues si no me conocen, no has escuchado ningún episodio hasta ahora, soy psicólogo, estudiante del máster de Psicología General Sanitaria y del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y antes de arrancar con esta temática, con el concepto de éxito, algo que en función de cómo lo definas puede ayudarte o puede hacerte frustrarte mucho, y ahora lo vamos a ver, puede marcar muchísimo la diferencia sin ninguna duda. Quiero recordarte que si no lo estás escuchando, donde estés viendo este episodio, te animo a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los siguientes, y sobre todo que si lo que vas a escuchar crees que le puede ayudar a otra persona, lo compartas en tus redes sociales o por WhatsApp, por donde sea. Si lo haces en redes sociales, pues me puedes etiquetar en @SergioCruzSalud_salud y también a LGN Medios para que podamos repostearte y que esto llegue a más personas. Ahora sí, vamos a reflexionar sobre el concepto de éxito. Bueno, debo decir que el episodio de hoy es un poco improvisado y también ha venido a raíz pues, de estos últimos días, ¿no? Aunque sea psicólogo, yo siempre lo recalco, por encima de todo soy persona y también tengo mis momentos, y no sé si es por el silencio que hay en el pueblo o si es que hay un ambiente diferente, pero bueno, pues tuve una pequeña crisis, digamos, y todo eso, unido a cosas que estoy leyendo, que voy escuchando, pues han creado un poco el episodio de hoy, que espero que te sirva un montón, porque creo que es muy importante y que, ojo, cuando hablo de todo esto, al final, obviamente es porque a mí también me afecta, y por suerte en ese momento, pues estaban ahí también mis padres, mi hermano, pudieron escucharme, me dio una llorera buena, y también quiero decirlo porque probablemente Sergio de hace un tiempo no lo hubiera dicho, ¿no? Por, ya sabes, el personaje que te creas en redes sociales o el personaje que te vas creando, ¿no? Para parchear o aparentar tapar tus inseguridades, que realmente todos las tenemos, ¿no? Y de hecho esto es algo que a muchas personas les pasa factura y acaban petando. No hay más que ver, por ejemplo, incluso gente famosa, ¿no? Que cada vez lo dice más, precisamente por ese personaje que se van creando para intentar, pues, aparentar ser una persona que no comete errores, que es 100% segura, tal, porque hay mucha gente observando. Sin embargo, sabemos que esto no es sostenible y que cuanta más disonancia haya entre quien tú realmente eres, tu esencia, esa persona que tú eras de pequeñito, y quien vas creando, esa máscara que vas creando a lo largo de los años, cuanta más diferencia hay, esto supone un mayor problema a nivel psicológico, porque crea mucha disonancia, mucha incongruencia y muchos problemas de salud mental. Y por supuesto esto también se está viendo acentuado por el auge de las redes sociales, ¿no? Cuando pues hoy más que nunca tenemos donde compararnos un montón. Y bueno, antes de arrancar, que seguramente lo estén escuchando, yo dedico el episodio a mis padres y a mi hermano, que me estuvieron aguantando el otro día, fueron mis psicólogos, esta vez el diván le tenía yo. Y nada, vamos a arrancar. Y primero quiero hablar sobre el concepto que tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con el éxito, y es el de necesidades versus deseos. ¿Qué quiere decir esto? Como
como ya sabes, a mí siempre me gusta mencionar, ¿no? Pues que nuestro cerebro sigue siendo el mismo de cuando vivíamos ahí en la sabana africana, en un entorno salvaje, donde fuese, ¿no? Sin embargo, el entorno ha cambiado muchísimo. El entorno ha cambiado muchísimo. Hoy en día, antes pues mismo te podías comparar con la gente de tu grupo. Sin embargo, hoy en día pues te puedes comparar en un momento con miles de personas. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, antes nosotros, en ese entorno más salvaje, vivíamos con el objetivo, el propósito de tus acciones era el de sobrevivir. Cazar, recolectar, relacionarte, buscar el frío cuando hacía calor, el calor cuando hacía frío. Pero ese era el objetivo. E independientemente del día, tú sabías lo que tenías que hacer, lo tenías claro. Igual que, pues oye, una abeja poliniza las flores y lo hace tal cual, y las hormigas pues construyen el hormiguero. Tú tenías esa misma función, porque de alguna manera estamos hechos para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Hoy en día, por suerte, y a veces también por desgracia, esas necesidades pues las tenemos cubiertas, especialmente en los países, digamos, lo que consideramos desarrollados. Pero, ¿qué es a lo que lleva esto? Pues bueno, cuando tienes esas necesidades cubiertas, llegamos a un punto en el que, claro, pues el cerebro necesita perseguir otra cosa, perseguir otros objetivos, generar otro propósito. Y cuando esto se da por asentado, ¿no? Independientemente de cuál sea tu situación, en un país, digamos, desarrollado, pues comer vas a poder comer. Vas a tener siempre algún sitio donde incluso poder dormir, refugiarte del frío. Esto es muy difícil, incluso por muy mala que sea tu situación, que no lo puedas cubrir, que no haya alguien incluso que te ayude, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues en este momento, con el auge, como he dicho, de las redes sociales, también, por supuesto, con el crecimiento de grandes empresas que intentan venderte y generarte necesidades a toda costa, necesidades creadas, ¿no? Ese concepto un poco del marketing. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que cada vez deseamos más cosas. Cada vez deseamos más cosas que no son necesarias para tu supervivencia. Recalco la diferencia entre necesidades y deseo. Y de hecho ya lo decían filósofos antiguos, que cuanto más deseos tengas, es más probable de que seas más infeliz. Y efectivamente. Y ojo, esto sobre todo lo quiero hilar con el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final tienes mucho más donde compararte. Se van generando nuevos marcos de referencia acerca de lo que tienes que hacer, ser y especialmente tener para ser feliz, para cumplir ese estándar. Y esto supone un problema, porque sobre todo se ha asociado con algo muy materialista. Algo muy materialista, y siempre que tú consigues algo, es como que ya tienes que ir a por lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Y entras un poco en esa rueda de la rata muy peligrosa que te lleva constantemente a compararte, digamos. Entonces, es como que siempre acabas infravalorándote y en consecuencia eso te genera infelicidad. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma no estás cubriendo esos deseos. Esos deseos, repito, que no necesitas, pero que hoy en día se han puesto como el estándar de éxito para que tú seas feliz. Y esa sobreexposición a verlo constantemente, pues hace que de alguna manera tu cerebro, tu inconsciente, lo normalice más. Por tanto, si no acabas cumpliendo, digamos, ese estándar, tú cada vez te percibes más infeliz, digamos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aumenta la disonancia entre las expectativas y tu realidad. Eso es algo que te tienes que grabar a fuego. Si aumentan esta disonancia, esa diferencia entre tu yo real y ese yo que se supone que tendrías que ser, o los estándares que se supone que tendrías que cumplir para ser feliz, para estar satisfecho, pues obviamente, cuanto más aumenta esa distancia, más infeliz eres. Y claro, yo siempre pongo el ejemplo, me gusta ver esos poblados, digamos, que puede haber en África o en algunos lugares también en Sudamérica, que se han desarrollado lo justo y se han civilizado lo justo para vivir en armonía, en convivencia, pero para cubrir sus necesidades y viviendo en comunidad, pues son realmente felices. Los niños, los adultos, los ancianos. Y, oye, por supuesto que tendrán quizá, o les faltarán ciertas cosas que si tuviesen, incluso podría facilitarles la vida y sobre todo, pues, prevenirles de ciertas enfermedades, evitar, ¿no?, determinadas consecuencias de ese desarrollo que quizá, pues, más a nivel material no tienen. Pero si vas a la esencia, a cómo realmente están ellos, están mucho más felices, están satisfechos con lo que tienen, están agradecidos. No tienen en su imaginario colectivo, dentro de esa tribu, que tienen que tener un Ferrari o una casa con piscina o X mujer o lo que sea, o X cantidad, o ganar X cantidad de dinero al mes para ser felices. Claro, cuando eso tu cerebro no se lo impone como deseo, es mucho más probable que sea feliz porque realmente no conoce esas nuevas expectativas. Y claro, esto puedes pensar, ostras, pero es que están viviendo en la ignorancia. Realmente no, porque hemos dicho que lo que necesitamos, lo básico, es para sobrevivir. A partir de ahí, tú ya luego, cuando cubres esas necesidades, puedes vivir perfectamente, relacionarte, en fin, dedicar ese tiempo a otras cosas, a esa
esa parte incluso más espiritual, que hoy en día nos estamos un poco cargando también en parte, ¿no? Y, joder, pues yo creo que esto da mucho que pensar, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando aumenta esa distancia entre tu realidad y lo que realmente se supone que deberías tener para ser feliz, eres más infeliz? Pues porque no tenemos que olvidar que nuestro cerebro, de manera inconsciente, tiende a compararse. Es un cerebro que se ha desarrollado en un entorno en el que la comparación tenía un sentido, la jerarquía social tenía un sentido, pero el grupo no tenía nada que ver en cuanto a su tamaño como el que tiene ahora, ¿no? Hoy en día te puedes comparar con una persona de cualquier sitio en un momento y salir mal parado. Y así sucesivamente, porque encima en redes sociales siempre se tiende a mostrar lo mejor, lo más exitoso, entre comillas, y esto acaba siendo un problema. Es decir, cuando depositas en cosas externas constantemente tu bienestar, podemos decir que está jodido. Pero ojo, esto no es demonizar lo material, ni mucho menos, ni las ganas de mejorar, etcétera. El problema es que eso lo acabes viendo, digamos, como lo necesario para ser feliz, que lo tengas que tener para ser feliz. Es decir, imagínate, yo puedo querer un móvil concreto porque hace unas grabaciones muy buenas y porque eso me puede ayudar a mí a hacer algo que me está dando propósito, que está aportando valor a los demás. Eso es una cosa, y la otra es que tú creas que necesitas ese móvil para ser feliz, porque es lo que necesitas. Y luego, cuando salga el siguiente móvil que tenga unas mejoras ínfimas, ya es como que también necesites ese porque ya si no te queda fuera, ¿no? Entonces, es ahí el problema. Cuando tú no lo haces o adquieres determinada cosa porque va alineado con tus valores, con tus objetivos, con tu persona, y eso te suma en tu camino, en ese camino, sino que lo haces porque se supone que es lo que tienes que tener para ser feliz, para cumplir con ese estándar que la sociedad te dice que tienes que digamos, cumplir. ¿Qué pasa? Pues, y ya yendo a ese concepto de éxito, ¿no? El concepto de éxito hoy en día va muy asociado con la fama, con el dinero, con la validación, con el reconocimiento, con la acumulación de bienes, podemos decir. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando al establecer este concepto de éxito? Pues que se intente lograr a costa de cualquier cosa, y no es casualidad, ¿no? De que cada vez, pues, hay mucha gente que admiramos, o bueno, yo no, pero que mucha gente admira a personas, incluso a las endiosas, por simple hecho de lo que tienen. Pues no sé, podemos poner aquí influencers que se dedican a hacer completas chorradas, que oye, no lo voy a juzgar, pero incluso a punto de burlarse de la gente y tal, y se hacen famosos por eso. O las típicas estrellas de televisión, incluso cantantes, que no cantan y que sus letras, pues, oye, dejan quizá mucho que desear. Yo cada vez me replanteo más el escuchar determinados tipos de canciones porque al final te mandan unos mensajes que también influyen en esos estándares, ¿no? Cuando escuchas una canción de reggaetón, dicen que tienes que estar con 10 chicas, que tienes que tener 3 Ferraris, que no sé qué de la droga y tal. Pues oye, puede que esa persona esté forrada, porque quizá está hablando de los instintos más primarios del ser humano, pero eso quiere decir que sea lo mejor en lo que nos tenemos que fijar. Pues cada vez me lo estoy poniendo más en duda, ¿no? No es casualidad que cada vez escucho más música clásica y estas cosas. Pero bueno, oye, no hay que demonizar nada, creo que al final todo es necesario para reflexionar. La cuestión aquí es que esos estándares que nos hemos establecido como de éxito, ¿qué pasa? Que a muchas personas, por un lado, tenemos a los endiosados, digamos, a esta gente que tiene esos, digamos, que cumple esos estándares, esos son los primeros que están fastidiados. O sea, no cada vez hay más personas famosas que están hablando de sus depresiones y de sus historias, porque es mucha presión. Es al final algo que realmente no te da la felicidad, ni muchísimo menos. Ahí tenemos un gran ejemplo. Pero por otro lado, la gente, digamos, entre comillas, de a pie, que lo ve constantemente por redes sociales, cree que tiene que tener eso para ser feliz. Entonces, o sea, es como, hay los que están arriba desearían ser como los que están abajo, y los que están abajo desearían ser como los que están arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿en dónde estamos fallando? ¿En qué momento hemos cortocircuitado? Y bueno, pues yo aquí traigo a la reflexión, ¿no? O te invito a que definas ese concepto de éxito que realmente va contigo, y un concepto de éxito que se salga un poco de esa parte más, digamos, material. Un concepto de éxito que tenga definidos unos valores, unas formas de actuar, y que en definitiva te lleve incluso a crear esa filosofía de vida que guíe, como digo, tus acciones, un ideal al que te acerques, pero que no tenga que ver tanto con lo material, sino que, oye, si acabas logrando riqueza, pues a nivel económico, y con eso te puedes comprar ciertos caprichos alguna vez, pues está genial, pero que eso sea una consecuencia de tener un concepto de éxito que vaya asociado a cómo debes actuar y no tanto a lo material, porque entonces ahí estás perdido, ahí estás asociando el bienestar al tener cosas, no al ser o al actuar de determinada manera. Y eso es lo que está llevando a muchas crisis hoy en día, muchas crisis existenciales, a muchas depresiones, a mucha ansiedad, porque parece que es como, no soy capaz de llegar a eso que la sociedad me dice que tengo que tener para ser feliz. Y esto supone un gran problema al final. Entonces, ahora en el siguiente apartado también vamos a ver un poco qué cosas podemos hacer, qué cosas puedes hacer para estás más satisfecho con tu día a día, para crear ese concepto de éxito, para un poco no tener esa sensación de que si no consigues lo que se supone que tienes que conseguir, pues
no te frustres y no te fustigues, porque realmente si defines claramente ese concepto de éxito, que ojo, puede ir variando con el tiempo, pero que sea un concepto de éxito que sea como una especie de filosofía de vida, al final vas a conectar más con esa parte también, digamos, un poco incluso más espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? Que también hoy en día hemos caído en el error de que parece que todo lo que se sale de lo lógico, de la matemática, de la ciencia, ya no vale. Y entonces, obviamente eso está bien, está genial, por supuesto. El problema es cuando excluimos todo lo demás. Excluimos pues esa parte más religiosa, más espiritual. Oye, no estoy diciendo aquí que creas en ningún nada, pero esa parte también es importante. Siempre hilada a nuestra evolución como humanos. Y cuando una persona no tiene unos valores por los que guiarse, no tiene una filosofía de vida, es cuando toca ese lado oscuro. Es cuando llega a un punto en el que dice, ¿y qué hago aquí? ¿Y para qué es todo esto? ¿Solo para tener cosas materiales? Y si no puedo, ¿qué hago? No tiene sentido la vida. Entonces ese es el concepto de éxito. Por eso es tan importante definirlo, ¿vale? Entonces, ahora quiero pasar con el siguiente apartado, que espero que te ayude a que puedas, de alguna manera, reformular este concepto de éxito y conectar contigo. Y pues nada, vamos a por ello. Antes de nada, volver a recordarte que si te está gustando lo que estás escuchando o si lo estás viendo, que lo compartas en redes sociales y nos menciones @LGNmedios y a mí en @SergioCruz_salud para que esto pueda llegar a más personas. No te olvides de compartirlo, porque creo que este episodio de hoy, más que nunca, tiene mucho valor. Y bueno, pues como te comentaba al principio, ¿no? Estos días atrás tuve esa pequeña crisis y yo creo que es muy importante tenerlas. ¿Por qué? Y sobre todo expresar lo que sientes con alguien. Porque ¿qué es lo que pasa? Que con el devenir del día a día, incluso cuando estás en esa rueda de la rata de tengo que conseguir más, tengo que cumplir ese estándar de éxito que me dice la sociedad, pues un poco te olvidas de ti, te olvidas de quién eres, te olvidas de escucharte, y es como cuando vas a una cueva y se deja de ver la luz de fuera, y en cuanto empiezas a ver esa oscuridad, es como, me da miedo, y salgo. Es un poco lo que hacemos, ¿no? Cuando vemos nuestras mierdas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras historias, es como de un pasito para atrás. Y eso es lo que hacemos hoy en día constantemente, ¿no? Por eso también y se recomienda muchas veces el hecho de pues, estar en silencio, esos retiros de silencio, conectar con la naturaleza, no es casualidad, ¿no? Que hoy en día pues se recomiende esto, porque antes era algo más natural, pero esas prisas, ese ajetreo del día a día nos está llevando a un poco una neurosis colectiva. Y justamente eso es lo que quiero ayudarte, digamos, en este apartado, cómo salir de esa neurosis colectiva, digamos, a la que hemos también llegado por un poco, pues esa comparación a través de redes sociales y ese concepto de éxito que inconscientemente hemos establecido entre todos. Así que vamos a por ello. Y el primer tip, como no podía ser de otra forma, es definir tu concepto de éxito y tus valores. O sea, con que respondas a la pregunta, ¿cómo definirías el concepto de éxito y qué condiciones establecerías para considerarte una persona exitosa, vas a estar mucho más cerca de estar satisfecho, de estar mejor en general y de conectar contigo. Y te animo a que esta definición, pues, la hagas intentándote apartar al máximo del concepto de éxito de la sociedad. Es decir, que no tenga tanto que ver con el tener, sino con el ser y el hacer, ¿vale? Y todo eso, si lo puedes alinear encima con una determinada serie de valores, pues al final digamos que vas a tener un marco de referencia definido por ti y no definido por la sociedad, una sociedad que ahora mismo pues está bastante aborreguizada. Te va a ayudar a tener mayor claridad, a saber de qué manera actuar ante diferentes situaciones. Oye, esos valores pues pueden tener que ver con el amor, la libertad, la gratitud, por ejemplo, ¿no? La coherencia, el agradecer, ¿no? Que tiene que ver también con esa gratitud, pero valores que en definitiva tengan que ver contigo, con quien tú realmente eres, porque también muchas veces actuamos de una manera que luego nos arrepentimos y pensamos, si yo no quería actuar así, si yo realmente me gustaría ser así, pues justamente a eso me refiero, ¿no? Cuando tú defines este concepto de éxito y estos valores, todo va a quedar mucho más claro y vas a tener, digamos, una guía para decir, me estoy saliendo, me estoy acercando, cómo voy, pero ya no es ese concepto de éxito que se ha establecido en la sociedad, que tantos problemas de salud mental está generando, y sobre todo que va asociado a unos valores que tienen que ver muchas veces con el egocentrismo, con el materialismo, con la acumulación de cosas, con el aparentar, con el postureo, ¿no? Con la falsedad, el narcisismo, todos esos adjetivos calificativos que al final pues nada bueno nos están trayendo. El segundo punto, para salir un poco de esta neurosis colectiva, sería el agradecer lo que tienes, lo que has ido consiguiendo y en definitiva pues también las cosas que has ido superando. Todo eso tiene que ver con dar valor a tu vida, ¿no? Porque esto es totalmente lo contrario a lo que la sociedad te dice que hagas. Siempre necesitas más, siempre tienes que tener más, compararte. Entonces como que nunca es suficiente. Y si no eres feliz es porque te falta el iPhone 15, el nuevo modelo de coche de tal, no sé, una pareja más guapa, por ejemplo.
Por otro lado, dejar de compararte en redes. Sé que esto es complicado, ¿no? Al final tenemos un poco naturaleza curiosa, cotilla, esa naturaleza que tiene, ¿no? Un poco la blasa, ¿no? de ir viendo todo, pero esto desde luego no es lo mejor. O sea, de manera consciente tú creas que no te afecta, te influye, como acabamos de ver en el apartado anterior. Por otro lado, deja de crearte un personaje que no eres en redes sociales para ocultar tus inseguridades. ¿Y por qué digo esto? Muy bueno. Igual, el aparentar, ¿no? El querer mostrar nos lleva a crear ese personaje para que los demás vean que estamos bien. Porque claro, no nos gusta que nos vean mal, pero recuerda que la palabra personaje procede del griego y esa etimología venía a definir la máscara que usaban los actores y actrices en Grecia para representar un personaje. Pero una máscara para representar, repito, un personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ese personaje no eran ellos. Estaban actuando, estaban siendo alguien que no son. Si tú esto lo haces en tu día a día, de manera normal, constantemente, acabas mal. Porque al final personaje es todo eso que vamos montando por el condicionamiento social y te va alejando de tu esencia. Entonces tienes que buscar que tu forma de ser sea lo más coherente a quien tú realmente sientes que eres y cómo sientes que tienes que actuar, y no tanto, pues, a ese personaje que has ido creando por cómo te han dicho que tienes que comportarte, qué es lo que se supone que es correcto, qué es lo que se supone que debes hacer en tu día a día. Por otro lado, la regla de las 2 semanas. Que esta regla, básicamente, te va a permitir poner un poquito más de razón dentro de tanta emoción, ¿no? Que no compres algo de manera impulsiva, que reflexiones y pienses si realmente va alineado con lo que tú quieres, el estilo de vida y tus valores, ¿no? Ese concepto de éxito también que hayas definido de manera previa. Por otro lado, dedicar más tiempo a una sola actividad y valorar más los pequeños momentos, ¿no? Siempre estamos, pues eso, ¿no? Ensimismados con el móvil, metiendo información acerca de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, de lo que tenemos que tener, y eso nos desconecta de realmente el momento presente, que ahí es donde lo que realmente pues, es importante, y ahí es donde probablemente tengas la felicidad, y nos estamos empeñando en buscarla siempre en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente. Y así pasa, ¿no? Que llega un día que nos morimos y decimos, ostras, si resulta que la felicidad era todo lo que estaba viviendo en cada momento, no lo que venía después. Y ojo, todo esto puede ir súper alineado con ser ambicioso, tener metas, tener objetivos, por supuesto, con ser disciplinado, tal. Pero el problema es no irse al extremo y sobre todo, o no vivir en el extremo inconsciente en el que estamos hoy en día de neurosis colectiva, que nos está llamando tantos problemas. Y por último, reducir la disonancia entre cómo actúa y cómo te gustaría actuar. Y esto tiene mucho que ver pues, con dejar de crearte ese personaje, por ejemplo, en redes sociales. Y bueno, después de haber mencionado estos puntos para salir de esa neurosis colectiva y definir tu concepto de éxito, vamos ahora sí con la reflexión del episodio de hoy. Justo el otro día iba a subir una publicación a TikTok, ¿no? A mí pues TikTok, desde luego, en general las redes sociales, ya saben, son una herramienta pero tienen un potencial negativo muy grande, entonces yo lo que hago es intentar subir el vídeo desde la galería, sin entrar en ese bucle de ver contenido. ¿Qué ocurre? Que el otro día, sin querer, me metí en la cámara de TikTok. Y cuando me meto en la cámara digo, joder, digo, pero qué guapo salgo, ¿no? O sea, en plan, ostras. Y me di cuenta de que TikTok de manera predeterminada te pone un filtro que te embellece. Y digo, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué narices es esto? Claro, todo esto, pues en parte tiene que ver también con ese estándar que acabo de comentar, ¿no? Acerca también incluso de cómo tienes que ser físicamente. No es casual que haya personas que incluso soliciten operaciones estéticas que tengan que ver con parecerse a un determinado filtro. Y es que esto no es, o sea, esto es lo que te viene predeterminado. Luego, obviamente, puedes hacer muchas más cosas. Ponerte los ojos de colores, del color que quieras, perfilarte la barbilla, en fin, mil historias. Y esto, pues bueno, viene a fomentar un poco esa sociedad, ¿no? Esa neurosis que he comentado antes, que tiene que ver con el egocentrismo, con el aparentar, con el postureo, con el yo, con el buscar la felicidad en lo externo constantemente. Y es un problema, sobre todo, pues, obviamente en personas jóvenes. Esto quizá afecta más a chicas, pero acaba afectando al final a todos, ¿no? Porque tiene que ver con ese aparentar, con ese mostrar quién no soy y con esa creación del personaje que te he dicho antes, hace unos momentos. Y ya sabes que cuanto más personaje que te crees, cuanto más intentes aparentar tus miedos, ocultar esas inseguridades a través de un filtro, en este caso, peor, más infeliz vas a ser, porque más distanciado va a ser lo que muestra de lo que realmente eres. Entonces quédate con que las redes sociales, pues, aunque lo mismo empezaron de una manera, hoy en día no tienen ninguna piedad en influirte y en engancharte a toda costa, y eso muchas veces es a costa de tu salud mental, ¿vale? Y incido mucho en esto porque es algo que tenemos muy normalizado, pero que hemos empezado a convivir con ello hace poco y nos está haciendo, pues, al final, de alguna manera, que todos veamos un mismo tipo de cosas, y esto está generando unos estándares, como he dicho antes, muy peligrosos. También todo esto viene un poco a raíz de un documental que vi, fíjate, sobre la adicción a las pantallas, que no solo ver la tele, la verdad, no creo que hay muy pocas cosas que merecen realmente la pena, pero este documental la verdad es que me pareció muy, muy potente. Adicción a las pantallas, creo que lo vi en la
sexta, sí, creo que era en la sexta, y la verdad es que dice mucho, ¿no? Va orientado a jóvenes, pero ojo, que tú tengas más de 18, más de 20, no quiere decir que esto no te afecte, ¿no? Así que, poquito más. Espero que este episodio de hoy te invite a reflexionar, te ayude a definir tu concepto de éxito, y nada, como siempre digo, si te ha gustado, comparte el episodio con otras personas para que esto pueda ayudar a más gente, y sin más, a seguir diseñando tú nuevamente. Nos vemos en 7 días, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.